Buenas, Abore. Castellano, ¿no? No sé quién está conectado, quién no. Yo solo veo la cara de Katie y la mía propia, pero ahora veremos más. Vale. Sí que es importante que desconectemos los micros y solo conectarlos cuando queramos hablar, porque estamos grabando. A ver, os cuento, ¿vale? Nos situamos de nuevo. Este taller era un taller un poco extra a las 7 claves, donde el objetivo era de qué manera nosotros planteamos a la sociedad en general, incluido personas con daño, otras discapacidades que lo vamos adaptando en función de el concepto de salud cerebral y las 7 claves, ¿vale? Sí lo hemos hecho un poquito más extenso con la idea que tengáis material para luego poder montar vuestra charla y sentiros a gusto, ¿de acuerdo? Esta charla se puede complementar con ideas que hablamos en la charla que dimos en julio en el taller de salud cerebral, donde presentamos la justificación de por qué estos talleres, ¿vale? Entonces, nosotros lo vamos a ir contando. No sé cómo lo vamos a hacer, sino realmente cómo lo contamos a la gente, ¿vale? Nos podéis hacer sugerencias si queréis a lo largo de la charla, pararemos, y si no es al final, abiertas a todo. Insistimos, es un poco más larga de lo habitual, porque también queríamos dar como una especie de contenido. Posiblemente algunas diapos, yo sobre todo, me las saltaré o hablaré muy poco sobre ellas, pero ese contenido vosotros lo tendréis. ¿De acuerdo? Y es una charla general que habla de la salud general y de los 7 factores claves, ¿vale? Entonces, como damos unas pinceladas para que la gente se contextualice, ¿vale? Se sitúe para luego pueda acudir a las charlas que le interesen, ¿de acuerdo? También, solo por añadir, hemos seguido la estructura que os presentamos la semana pasada, ¿vale? De las preguntas al principio, luego veréis que hacia el final está la parte de acuerdos y compromisos, hemos puesto algunas dinámicas, simplemente para que veáis también el modelo que os presentamos la semana pasada aplicado a cómo sería una de las charlas que impartimos, ¿vale? ¿Vale? Insistimos que esta charla es más genérica, por lo tanto hay más contenido de lo normal, pero bueno, la lanzamos para que todos dispongáis de ella, ¿vale? Entonces, pues vamos allá. Yo tengo que decir que estamos con el IRPF, más con esto. Ana un poco ayer la estructuró y yo voy a mirarme la hora a medida que la cuente, ¿vale? Con si algún momento me quedo en blanco, Ana me seguirá porque no... Vaya, que no me la he mirado, tengo que reconocerlo ante todos vosotros y que se quede grabado. Pero bueno, creo que es el pan nuestro de cada día. Bueno, antes de empezar, siempre nos gusta lanzar algunas preguntas para que nos contestéis cuánto conocemos del tema del que vamos a hablar, ¿vale? Entonces, esta ya es la dinámica que les lanzaríamos a las personas, ¿eh? La podemos hacer como queramos, pero nosotros decimos, a ver, ¿cuál es el órgano más importante de la persona? Pensar, ¿eh? Y luego ya lo contestaremos. ¿Podemos prevenir las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, un ictus, etcétera? ¿Podemos influir en la evolución de determinadas patologías neurológicas? Entre ellas un daño cerebral. ¿Podemos influir nosotros mismos en el envejecimiento normal? ¿Cuidas tu cerebro? Y si lo cuidas, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Y sabrías decir alguna clave o alguna estrategia para facilitar un envejecimiento sano de nuestro cerebro? Estas son las preguntas que lanzamos. La gente nos va contestando y establecemos una dinámica, pero siempre decimos, por favor, contestarlas, tenerlas en la cabeza, ¿vale? Contestarlas a vosotros mismos y luego las volveremos a contestar, las volveremos a formular y a contestárnoslas, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, vamos a contextualizar, ¿vale? Aquí sí que nos faltaría una parte que es el índice de la presentación, nos lo hemos saltado.
¿vale? Yo también al mismo tiempo que vayamos viendo las cosas, veremos aquellas cosas que a lo mejor también se nos han ido, ¿no? A coger nota. El índice de la presentación, insisto, disculparnos porque vamos un poco a tope, ¿no? Con todo. Pues bueno, sí que es cierto que hoy sabemos muchas cosas del cerebro. Sabemos que además de jugar un papel esencial en nuestra interacción con el entorno, nos ofrece la posibilidad de disfrutar plenamente de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, ¿vale? El cerebro es el órgano que controla la totalidad de nuestro organismo, ¿vale? Controla el corazón, el pulmón, los riñones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro intestino. Por lo tanto, es pieza fundamental para mantener la salud integral. Igual que es necesario tener un órgano sano, hay un cerebro sano para mantener un buen funcionamiento del resto de los órganos, es importante que el resto de los órganos estén funcionando bien para mantener un buen funcionamiento cerebral, ¿vale? Por lo tanto, mantener nuestro cerebro sano a lo largo de la vida es esencial y, por tanto, es un reto del siglo XXI, ¿vale? De la medicina del siglo XXI. Y además es una medicina proactiva que intenta no curar, sino cuidar y prevenir. Hoy sabemos que un cerebro sano no solo retrasa la aparición de determinadas enfermedades neurológicas, haciendo que los síntomas se manifiesten más tardíamente o lo hagan de una manera más suave, más atenuada, como por ejemplo las enfermedades de Alzheimer o cualquier demencia, sino que además nos ayuda a hacer frente cuando ocurren otras patologías neurológicas, psiquiátricas o otras más a nivel más de infecciones, ¿vale? Es decir, tener un cerebro sano hace que respondamos con mayor eficacia a los tratamientos que requieren este tipo de patologías. Lo cual, gracias a estudios científicos, se están identificando que determinadas actitudes y estilos de vida, voy a quitarme esto porque no me perdonad, ¿vale? Contribuyen a mejorar y a mantener las redes de conexiones neuronales necesarias para garantizar la salud de un cerebro sano, ¿vale? Entonces, nos vienen a decir que hoy en día sí que los estudios a nivel científico nos están avalando que determinados estilos de vida contribuyen a una mejor salud cerebral y a un mejor cuidado de nuestro cerebro. Entre ellas están las claves que veremos en posterioridad, que es un buen ejercicio físico, una buena alimentación, tener planes de vida, etc. Al final son actitudes vitales ante la vida, ¿vale? Y estilos de vida lo que nos promoverán un cerebro sano. En definitiva, antes de empezar en la materia sí que nos gustaría dar unas pinceladas de lo que es un cerebro, ¿vale? Para que todos un poco tengamos la misma idea de lo que es. Es el cerebro, para mí, y yo creo que para el mundo entero, el órgano más chiquito, pero a la vez más complejo de todos. Es el que nos permite pensar, amar, reír, hacer que los demás, hacer cosas por los demás, desear, actuar, procesar estímulos y generar conductas, ¿vale? Nos permite la supervivencia y la reproducción. Y se constituye, y esto es lo más importante, a partir de la interacción entre los genes y el ambiente, ¿vale? La conectividad cerebral no viene totalmente predeterminada genéticamente, sino que un mayor, incluso hablamos de mayor porcentaje, ¿vale? Que el genético en la ambiental, es decir, se construye a partir de lo que vivo, de lo que siento, de lo que como, de lo que hago, de esa interacción con el ambiente. Por lo tanto, esto es lo que nos hace que la medicina, esa parte curativa, esté en nuestro poder, porque nosotros somos los propios dueños y arquitectos, como decía Ramón y Cajal, de nuestro cerebro, ¿vale? Y cómo no, por esa misma razón y por otras muchas, es el órgano que nos diferencia de los animales. Y por lo tanto, al igual que cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, debemos, ¿vale?, cuidarlo para que tenga mayor funcionalidad. Vamos a intentar pasar la diapo, que no nos pasa ahora. Tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez y el color de un hígado sin cocer.
la consistencia de una mantequilla líquida. A mí me encanta decir esto. Es una grasa, es una masa que pesa entre 1,5 kilos, ¿vale? Es pequeño, como hemos dicho, pero consume el 20% de energía del organismo. Por eso luego veremos lo importante que es que esté bien oxigenado, que esté bien nutrido, que le llegue la glucosa, que le llegue el oxígeno. Y eso no depende de las pastillas, sino depende de los estilos de vida que nosotros tengamos. Necesita energía, tanta energía como hemos dicho, porque necesita mover, ¿vale?, miles y miles de conexiones sinápticas, ¿vale? Miles y miles de neuronas y de conexiones entre ellas. Hay más neuronas, también es cierto que estrellas hay en la galaxia. También es cierto que estas neuronas a lo largo de la vida, es decir, incluso antes de nacer ya mueren. Hay una poda cerebral, hay una poda en nuestro cerebro. Y que antes de ir a la guardería, antes de pisar el primer parque, ya han desaparecido un gran volumen de neuronas. Pero aún así seguimos teniendo infinidad de neuronas. Neurona que se pierde a fecha de hoy no se recupera, pero sí que es cierto que nuestro cerebro, a pesar de que no recupera neuronas, es cambiante y flexible y está continuamente creando, modificando o eliminando conexiones entre sus neuronas. Por eso, el sentido del cuidado del cerebro y el sentido de tener una buena salud cerebral, ¿vale? Importante, a pesar de envejecer y de perder neuronas, ¿vale?, hay que decir que esta pérdida de neuronas, ¿vale?, no tiene una connotación negativa o no debe tenerla, ya que envejecer, ¿vale?, significa crear conectividad, crear sabiduría, ¿vale? Por eso os he dicho que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y hay esa diferencia importante que nosotros hacemos siempre, que es un cerebro a medida que va experimentando en la vida, ¿vale? Sí que es cierto que va perdiendo neuronas, ¿vale? Pero esa pérdida de neuronas no significa, ¿vale?, que vayamos perdiendo conectividad, ¿vale?, sino todo lo contrario, vamos ganando sabiduría. Por eso la inteligencia cristalina es aquella que permite aprender muchas matemáticas, que permite calcular, que permite, pues, ser inteligente, ¿no? Se pierde a lo largo de la vida. Por eso un piloto a los 45 años, máximo 50, lo jubilan. Sin embargo, un político, cuanto más mayor sea, mucho mejor, porque ganan inteligencia fluida, que es la que a lo largo de la vida adquirimos, ¿vale? Y es la que cada vez será mayor y la que nos va a permitir funcionar. Bueno, sí que es cierto que un cerebro, a medida que va transcurriendo la vida, ¿vale?, sí que se mueren las neuronas y se hace más lento, ¿vale?, porque se pierden neuronas y el recorrido que tiene que hacer una conexión con otra, ¿vale?, es mucho más larga. Por eso se hace un poquito más lento, porque a la hora de comunicar unas neuronas con otras, ¿vale?, como se han perdido las intermedias, los conductos o la conexión se hace mucho más larga. Y además también es cierto que la sustancia blanca se va deteriorando con el paso del tiempo, que es la que nos permite que esa conectividad sea rápida, ¿no?, ese flujo, ese nervio que va por los axones, ¿vale? En fin, pero sí que es cierto que si lo cuidamos, ¿vale?, haremos que funcione mejor, a pesar de todos estos aspectos que estamos comentando de pérdida de neuronas y del lentecimiento. Y por lo tanto, igual que cuidamos nuestra piel, nuestros dientes, nuestros músculos con ejercicio físico, pues debemos cuidar nuestro cerebro e implantarlo como un estilo de vida, ¿vale? Entonces, una vez dicho todo esto, ¿vale?, lo importante que es cuidar nuestro cerebro, ¿para qué? Pues como hemos dicho, para tener una buena salud cerebral y que nos permita tener una vida plena, una vida con calidad y que a pesar de tener una patología neurológica, podamos hacer que el deterioro, ¿vale?, se enlentezca o que la discapacidad no vaya más, o incluso en la población normal, que el envejecimiento lo intentemos prevenir o retrasar o que lo tengamos lo más saludablemente posible. Por ello, la necesidad de cuidar el cerebro para tener una buena salud cerebral.
La salud cerebral lo define así la OMS como el desarrollo y la conservación de las funciones y las redes acordes a la edad de una persona, ¿vale? No podemos pretender, esto no lo dice la definición, lo digo yo, no podemos pretender tener un cerebro de 15 años a los 40, eso sería inviable, ¿vale? Ni a los 80 tener un cerebro de 30, más inviable todavía, ¿vale? Entonces, la salud cerebral es el desarrollo y la conservación de las funciones y las redes neuronales acordes a la edad que tenga una persona, es decir, un estado de bienestar que nos permita disfrutar de la vida plena y significativa, así como una buena capacidad para recuperarse ante una lesión, una enfermedad o una adversidad, ¿vale? Nos referimos a un cerebro con una buena reserva cognitiva, esa reserva que vamos ampliando y llenando a lo largo de la vida de las experiencias, que sea capaz de liberar recursos, ¿vale? Ante momentos determinados, ante enfermedades, ante pérdidas, ante un estado de tristeza, ante un ictus, ante una enfermedad neurodegenerativa. Y esta salud cerebral, que es lo importante, está en nuestras manos. Se cultiva a lo largo de la vida, manteniendo un cerebro activo. ¿Vale? Y nada, ¿cómo? Pues optimizando las funciones del cerebro, ¿vale? Y consiguiendo que funcione este mejor, ¿vale? En función de la edad que uno tiene. ¿De acuerdo? Combinando pues esos aspectos genéticos y ambientales que hemos dicho. Para ello, un poco nosotros sí que planteamos, y así lo dicen los estudios y la ciencia, que hay como 7 factores claves que están en nuestras manos, que pueden convertirse en estilos de vida que hacen que cuidemos a nuestro cerebro y que promovamos una mejor salud cerebral. Y son estos, ¿vale? Una buena salud integral, una buena nutrición, sueño, ejercicio físico, entrenamiento cognitivo, socialización y plan vital. Nosotros ahora lo vamos a ver de una forma muy esquemática, muy rápida, pero sí que os invitamos a que a lo largo de este 2021, 2022, incluso 2023, con nuestra federación podáis ir conociendo y cómo poner en marcha de una manera más intensa, ¿vale? Estas claves y convertirlas como hábitos de vuestra vida, ¿no? Convertirlas como estilo, ¿vale? Porque nosotros pensamos que estas actitudes van a contribuir a mejorar y a mantener la red de conexiones neuronales necesarias para garantizar la salud de nuestro cerebro, ¿vale? Y las tenemos aquí. Bueno, empezamos con una de ellas para nombrarlas. La primera clave es la salud integral, ¿vale? Necesitamos, como ya hemos dicho al principio, para tener un cerebro sano, necesita que le llegue mucho oxígeno, mucha glucosa, muchos nutrientes, porque quema mucha energía para hacer que funcionen, ya que el resto de los órganos deben funcionar con su input, ¿no? Entonces, el cerebro es cierto que necesita mucho oxígeno y glucosa. Su aporte, ¿vale? El aporte de este oxígeno y glucosa va a través del flujo sanguíneo. Y para tener un buen flujo sanguíneo y que le llegue el suficiente oxígeno y glucosa al cerebro, necesitamos un corazón sano, unos pulmones que funcionen bien, un intestino y un estómago cubiertos de flora intestinal y, cómo no, que lo veremos después, un hígado y un sistema inmunológico y endocrino potente, al igual que un control de la hipertensión y de la grasa, ¿no? Incluso luego veremos de la obesidad y del estrés, etc. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, y es una clave fundamental, es realizarnos chequeos continuados, ¿vale? Al menos una vez al año, para saber cómo estamos de colesterol, cómo estamos de glucosa, cómo está nuestro torrente sanguíneo, cuál es nuestra flora intestinal, etc. ¿Vale? Porque sí que es cierto que, y los estudios nos dicen así, que si no, es decir, una hiperglucemia continua en flujo sanguíneo afecta a la plasticidad cerebral, ¿vale? Al igual que afecta a la memoria. La hipertensión nos afecta, ¿vale? Hay un riesgo importante
de que las arterias se obstruyan y que no llegue el suficiente torrente sanguíneo al cerebro, ¿vale? Y nos puede dañar la memoria y otras funciones cognitivas. Si no cuidamos bien el hígado, que es el mayor precursor o el mayor órgano para echar los tóxicos de nuestro cuerpo, si no funciona bien, el nivel de toxicidad aumenta y eso influye en el cerebro. Por lo tanto, es importante hacernos chequeos, acudir al médico de medicina primaria con regularidad y seguir sus recomendaciones. ¿De acuerdo? Importante controlar el sobrepeso y aprender a manejar el estrés. ¿Vale? Estos son los consejos que damos para llevar a cabo una buena salud integral. ¿Vale? Perdonadme, yo estoy contándolo como si lo contara, ¿de acuerdo? Pero luego cada uno lo adapta, lo amplía, lo maneja como quiere, ¿vale? Entonces, si veis, me estoy saltando algunos puntos, me estoy saltando algunas cosas, porque no es necesario profundizar, pero sí que os los damos, y dos, porque realmente no sé lo que va a venir. Entonces, como sobre la marcha, lo que yo conozco voy diciendo. Segunda clave importante, vuelvo al rol de contar. Segunda clave importante que tenemos que manejar y que tenemos que tener presente en nuestro día a día si queremos cuidar nuestro cerebro y disfrutar de una salud cerebral, y es un reentrenamiento cognitivo, ¿vale? Es importante rellenar continuamente esta reserva cognitiva que nos ayudará a hacer frente, ¿vale? Cuando aparezca una enfermedad, cuando venga, en estos casos, la vejez, una enfermedad neurodegenerativa, etcétera, ¿vale? Y cuando decimos un reentrenamiento cognitivo, no hace falta pasarnos el día haciendo sudokus, palabras encadenadas, etcétera, sino significa que en nuestro día a día trabajemos esas capacidades cognitivas tan necesarias para funcionar, como son la atención, la memoria, la capacidad de extracción, la comprensión, la autorregulación, etcétera, ¿vale? Y lo podemos hacer a través de 1000 actividades, de 1000 maneras. Nosotros siempre decimos que siempre es momento y siempre estamos a tiempo de hacer cosas nuevas. El hacer cosas nuevas, el experimentar, ¿vale? Significa conectividad, significa cuidado del cerebro. Por eso vosotros os acordáis, ahora no por la pandemia, porque también las cosas han ido cambiando, pero antes, la tercera edad, se promovían muchos viajes, ¿vale? Mi abuelo pensaba que esos viajes era porque el gobierno quería que tuvieran accidentes y morir, pero realmente en la base, en el trasfondo de esos viajes, y pagar menos, pero en el trasfondo de esos viajes estaba una parte de esto, ¿vale? De vivir experiencias, de conocer otras formas de guisar, de cocinar, conocer la historia de un pueblo, de un país, viajando, etc. Esto hace que haya conectividad, ¿vale? Y hace que el cerebro se mantenga activo, ¿de acuerdo? Siempre es importante que cuando planteemos actividades, ¿vale? Y si es necesario ir a talleres de memoria y tal, pero sí que es importante que las actividades a las que acudamos, las que nos planteemos nosotros mismos para hacer el reentrenamiento cognitivo, sean tareas y actividades novedosas y un poquito desafiantes y significativas para una persona, ¿vale? Es decir, no voy a ponerme a hacer ganchillos si en la vida lo he hecho y no me apetece. Pues no, es una actividad muy importante para el reentrenamiento cognitivo, pero a lo mejor en mi estilo de vida no va. Desafiantes significan que pueda conseguirlos, pero con un poquito de esfuerzo, no lo suficientemente difíciles para no lograrlas, ya que me desmotivaré, pero ni lo suficientemente fáciles para conseguirlas rápidamente, porque también me desmotivaré. Actividades con una dificultad moderada, ¿vale? Que requieran cierto esfuerzo para que haya conectividad, y que nos motive. Para mí, un buen medicamento para este reentrenamiento cognitivo es que nunca hay que perder la curiosidad ni las ganas de aprender. Pero no hay que hacerlo esta semana, me empiezo a hacer y a la otra no, sino lo importante es mantenerlo con regularidad y constantemente. Siempre hay que tener curiosidad por las cosas, nunca hay que perderlas. Y ante cualquier actividad del día a día hay que innovar. Son consejos que damos. Por ejemplo, si yo hacía las actividades de mi hogar de una determinada manera, pues intento hacerlas de otra. Si yo antes para cocinar no me ponía música, pues me pongo ahora música. Si antes yo no miraba nunca recetas, pues ¿por qué no voy a innovar y a ver recetas?
¿vale? Importante salir, como hemos dicho antes, viajar, aprender un instrumento musical, aprender un nuevo idioma, no importa la edad que tengamos, no importa si tenemos 5, 10 o 20 o 50 años, lo importante es mantener esa curiosidad y esas ganas de aprender. Es bueno que realicemos actividades culturales, como hemos dicho antes, la lectura, la estimulación a través de crucigramas, de hablar con los demás, etc. No es importante que vayamos a un reentrenamiento estructurado de funciones cognitivas. Es bueno, si existe esa posibilidad, adelante, pero si no existe, hay que intentar incorporar ese reentrenamiento en nuestro día a día. ¿Vale? Bueno, una vez visto los consejos de salud cerebral, una vez visto lo cognitivo, ¿vale? Vamos a ver el ejercicio físico, que es la tercera clave importante, ¿vale? Para ese cuidado y salud cerebral. Como ya hemos dicho, ¿vale? El flujo sanguíneo es la única fuente de nutrición y oxígeno que le llega al cerebro, ¿vale? Por eso la importancia de tener un corazón y unos pulmones sanos. Si no llega suficiente oxígeno y nutrientes al cerebro, este sufre y funciona a bajo rendimiento, aumentando la posibilidad de sufrir una enfermedad neurodegenerativa o propiciar un envejecimiento prematuro, etc. ¿Vale? Al igual que también puede verse influenciado por factores como tensión alta, diabetes, tabaquismo, etc. ¿Vale? Por eso, ¿vale? El ejercicio físico es importante implantarlo como un estilo de vida en nuestro día a día, porque ayuda a hacer ejercicio físico de una manera regular o actividad física de una manera regular. Luego nos diferenciarán cuando hagamos las claves de una manera más profunda y más específica. Los profesionales expertos en la materia ya nos contarán las diferencias en actividad física, en ejercicio físico, cuál es más idóneo para la edad, para las condiciones, etc. ¿Vale? Pero en nivel general, lo que os contamos ahora es que el ejercicio físico ayuda a segregar una proteína en el cerebro, que es la BDNF, que favorece el crecimiento de esas conexiones sinápticas entre las neuronas y que, ¿vale? Y que nos facilita el mejor funcionamiento del cerebro. El ejercicio físico moderado, ¿vale? Y eso significa determinados minutos a lo largo de la semana, de una manera continuada, no por hoy dedicar esta semana 5 días a la semana durante este mes y luego dejarlo, no es lo adecuado. Es decir, el ejercicio físico moderado y regular mejora el flujo sanguíneo y genera nuevas conexiones sinápticas, factor protector del envejecimiento de las enfermedades, es decir, nos abre los pulmones, hace que la sangre circule a un ritmo adecuado, la musculatura y la resistencia del cuerpo es mejor, baja los niveles de azúcar, etc. Yo no soy experto en ello, pero nos podemos imaginar todos los beneficios, ¿vale? Como hemos dicho, no es necesario hacer un ejercicio, al igual que el entrenamiento cognitivo, estandarizados, de resistencia, fuerza y tal. Todo es importante, todo es necesario, pero en su justa medida. Pero para empezar, pues favorecer el buen funcionamiento del corazón y los pulmones, es bueno caminar, es bueno correr de una forma moderada, ya nos lo explicarán las personas más expertas, nadar, etc. Es bueno buscar ejercicios, ¿vale?, que exijan coordinación, ¿vale?, que combinen el ejercicio cardiovascular con la coordinación y el trabajo en equipo. Es decir, si además el ejercicio lo hacemos con otras personas, es mucho más beneficioso que hacerlo solo. ¿Por qué? Porque también promovemos otras de las claves que luego nos hablará Ana, ¿no?, como es la sociabilización. Y además promovemos pues, el reentrenamiento cognitivo, ¿vale? Y además promovemos pues tener distintos planes vitales a los que tenemos, ¿vale? Y entre ellos, ¿vale?, siempre podemos optar por bailes de salón, tai chi, yoga, etc. Lo importante del ejercicio físico es, o la actividad física, es hacerla de manera moderada, al menos 3 días a la semana. Intentar instaurar en nuestro día a día hábitos de caminar, ¿no? Por ejemplo, para ir al supermercado intentemos no coger el coche, intentemos ir caminando. Para subir
a nuestro piso, intentemos no coger el ascensor, intentemos caminar, ¿vale? Esto no significa que con esto sea suficiente, pero bueno, siempre que podamos instaurar hábitos a nivel físico que promuevan el buen funcionamiento del corazón y de los pulmones, bienvenido sea. Cuidado con la práctica de deporte con exceso. Hay que practicar deporte, pero moderado, sin exceso, ¿vale? Y cómo no, incorporar pues todas las actividades que hemos dicho de baile, paseos, senderismo, caminatas, etc. ¿Vale? Son las 4 ideas claves para esta clave, ¿vale? Y pasamos a la cuarta clave que nos cuenta Ana, que es el sueño. ¿Vale? Seguimos en ello. Vale, pues un poco es lo que comentaba Dolores. Estos son unas pinceladas generales, luego cuando ya se desglose en el taller específico cada una de las claves, pues ya profundizaremos más. Pero bueno, que el sueño es importante, lo tenemos claro. Lo que a lo mejor no tenemos tan claro es por qué. Entonces, dormir bien y tener un sueño de calidad y reparador nos ayuda a tener una mejor salud cerebral. ¿Por qué? Porque por las noches el cerebro está igual de activo que durante el día. Hay mucha gente que cree que por la noche el cerebro está parado y se conecta al día siguiente. Entonces, siempre nos gusta explicar que el cerebro por la noche también hace un trabajo importante. Si nosotros privamos al cerebro de la posibilidad de hacer este trabajo, por ejemplo, por las noches se consolidan los aprendizajes realizados durante el día, lo que hemos ido aprendiendo durante el día, por la noche el cerebro es capaz de fijarlo mejor. Por eso hay mucha gente que dice, yo estudio por la noche porque luego memorizo mejor y tiene su sentido. Es necesario para la regeneración neurológica y metabólica, es decir, hay un barrido de sustancias tóxicas y de otro tipo de sustancias durante la noche. Sabemos que existe la fase no REM y la fase REM, ¿vale? Es más larga la fase no REM, la fase REM es más cortita y que todo esto está regulado por el hipotálamo. Entonces, aunque a veces no hacemos demasiado caso a los patrones de sueño, es una de las claves bastante importantes para mantener la salud cerebral y también, fijaros, incluso nuestro estado de ánimo del día siguiente. Entonces, la falta de sueño se relaciona con dificultades en la memoria, ¿vale? Es decir, tanto la memoria episódica como la memoria procedimental. También pueden aparecer alteraciones en la atención. Se ha demostrado que concretamente en la atención sostenida, en la velocidad de procesamiento y también en la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad cognitiva. Y también, como os comentaba, alteraciones del humor e inestabilidad emocional. Es decir, cuando no hemos descansado bien, aparte de que arrastramos un cansancio físico y mental importante, también tenemos más tendencia a, pues a lo mejor a una conversación saltar, ¿no? Estamos como más sensibles, como más irritables y muchas veces eso nos puede llevar a evitar la socialización. Y al final, pues bueno, que sabemos que cuanto peor dormimos al día siguiente, peor estamos. Entonces, a nivel general, ¿qué cosas es importante que transmitamos a tener en cuenta? Pues el tema de las siestas. A ver, una siesta de 20 minutos, media hora, está bien. Pero todo lo que sean siestas, que hay gente que ya no es siesta, sino que es dormir, que pueden estar 3 horas, sí que crea una disfunción en las rutinas de sueño. Entonces, claro, llega la noche, no tienen sueño, se acuestan a las 4 de la mañana, al día siguiente se levantan a las 12 y esto lo digo porque pasa en la sociedad en general, pero también pasa con muchas de las personas que atendemos. Yo diría que el tema del sueño es una de las cosas que a nivel personal más me cuesta de regular con las personas afectadas, ¿vale? El no tener una rutina de sueño hace que se desestructure un poco su día a día. Entonces,
pues crear una rutina de sueño va a ser importante. Despertarse todos los días más o menos a la misma hora, igual el despertar como el acostarse. Intentar evitar el consumo de café y de bebidas con cafeína, el tabaco, el alcohol, el té, por lo menos 4 horas antes de irnos a dormir. Y también intentar no hacer actividades que sean muy estimulantes para el cerebro conforme vamos aproximándonos a la hora de acostarnos. Y aquí también englobaría el ejercicio físico. Hay gente que el ejercicio físico le ayuda a conciliar mejor el sueño, pero hay gente que lo mantiene hiperactivo, con lo cual llega la hora de dormir y no hay manera. Entonces, todo lo que sea ver la tele, navegar por internet, whatsappear, jugar a videojuegos, hacer ejercicio físico a últimas horas de la tarde, no es muy aconsejable para poder descansar bien. Y luego otra cosa importante es intentar irnos a dormir sin preocupaciones, lo más tranquilos posibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos vamos a dormir con una preocupación, normalmente por la noche que no tenemos actividades distractoras, vamos a estar toda la noche dándole vueltas. Un consejo, por ejemplo, podría ser que la persona deje anotada pues, la preocupación en un papel y que la retome al día siguiente. ¿Vale? Bueno, a nivel psicológico se pueden hacer cositas para trampear esas preocupaciones nocturnas. Más cosas, pues intentar evitar utilizar la cama para cosas que no tengan que ver con dormir. Es decir, nuestro cerebro crea una serie de asociaciones cuando, por ejemplo, vamos a dormir. Es decir, yo entro en mi habitación y yo puedo condicionar a mi cerebro para que cuando entre en la habitación pueda prever que lo que va a hacer es dormir. ¿Qué pasa? Que normalmente utilizamos la habitación para muchas cosas. Igual la usamos para trabajar, para leer, para estudiar, incluso para desayunar o para cenar mientras estamos haciendo algo en el ordenador. Claro, eso lo que hace es que el cerebro no pueda prever qué va a hacer cuando se acuesta. Entonces, si no sabe que lo que va a hacer es dormir, es posible que lo mantenga en vigilia durante más tiempo. Entonces, eso sería importante, que la habitación fuera la cama solo para dormir. Luego intentar evitar darle vueltas a lo que hemos hecho durante el día o a planificar el día siguiente, etc. Y aquí podríamos aplicar estrategias como la que os comentaba antes, de dejarlo anotado y retomarlo al día siguiente. Y luego, por ejemplo, pues crear un clima en la habitación que favorezca el descanso, ¿no? Pues una iluminación bajita o disminuida, evitar ruidos ambientales, etcétera. Por supuesto, todo lo que tenga que ser televisores en la habitación y tal, pues no es recomendable, por la razón que os comentaba antes, ¿vale? Veis que son consejos súper sencillos que la mayoría los conocemos, no estamos descubriendo nada, pero es verdad que a la hora de implantarnos nos cuesta. Luego tenemos la clave de nutrición. También sabemos, porque así lo dice la ciencia, que alimentarnos adecuadamente, evitando determinados alimentos o disminuyendo su consumo y aumentando el consumo de otro tipo de alimentos, podemos hacer que nuestro cerebro trabaje mejor, pues cuantos más años mejor. Y aquí va a ser importante qué comemos, pero también es importante cómo lo comemos y cuánto comemos. Sabemos que la nutrición puede acelerar o frenar el ritmo del envejecimiento y también puede modificar pues, la vulnerabilidad a tener determinadas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, Dolores comentaba antes que el colesterol, por ejemplo, pues, puede ser un precursor de un ictus. Si nosotros sabemos qué alimentos tienen un alto nivel de colesterol, podemos intentar regular su consumo. A veces la gente dice, pero es que dejar de comer, bueno, pues si no al cero, por lo menos reduce su consumo. Y hay alimentos, por ejemplo, imaginaros que a mí me apetece comer una ensaimada, ¿vale? Pues entre comer una ensaimada comprada en el súper que lleva un montón de aditivos y un montón de ingredientes para que se conserve o comprármela en la panadería,
Pues bueno, pues voy a la panadería, que siempre será un poco más saludable. Igual pasa, pues por ejemplo, con las rosquilletas. Hay gente que dice, ¿y no tengo que comer ya más rosquilletas? Pues a ver, puedes reducir el consumo y en caso de apetecerte, más vale que te las compres de la panadería que del súper. Por ejemplo, los glúcidos y los hidratos de carbono, pues sabemos que nos aportan glucosa y, como ha comentado también Dolores, sabemos que la glucosa es suministro energético a nivel cerebral y la necesitamos. Las proteínas, pues las proteínas nos ayudan en la creación de los tejidos corporales, por ejemplo, de la musculatura. Y los lípidos también sabemos que son importantes para el cerebro porque constituyen el 60% del mismo. Y aquí os hemos puesto un dato curioso que siempre lo contamos a nivel de anécdota cuando hacemos charlas divulgativas, y es que la ciencia dice que los pueblos mediterráneos y en Japón son los más resistentes a las enfermedades cardiovasculares y a las demencias. Se estudió el porqué y se vio que uno de los factores más importantes es el tipo de dieta que llevamos a cabo, que ahora descubriremos cuál es. Por ejemplo, cosas importantes, la vitamina E. La vitamina E es un antioxidante natural. Por ejemplo, vosotros habréis comprobado que cuando abrimos una manzana y la dejamos encima de una mesa y la dejas unas horas, hay un proceso de oxidación. Pues algo así pasa en nuestro cerebro. Es decir, el cerebro tiene una capacidad innata de oxidarse y tenemos un remedio, que es intentar nutrirnos de vitamina E, porque tiene un efecto positivo en ese envejecimiento cerebral. Cosas que tienen vitamina E, pues por ejemplo las verduras, las hortalizas, los frutos secos, los frutos del bosque, la fruta en general, las legumbres. Hay gente que dice frutos secos. Frutos secos, sí, yo como frutos secos, pero ¿cuántos comes? No, pues yo soy capaz de coger un paquete y acabármelo viendo una película. A ver, hemos visto antes que también es importante la cantidad que comemos. Todo en su justa medida puede ser saludable, pero si nos pasamos de rosca, pues entonces ya deja de serlo. Cosas a evitar, pues un poco lo que os he comentado antes, todo lo que es bollería industrial, pues sana para nuestro cerebro no es. Cosas que sí que son importantes, pues todas las cosas también que tengan omega 3. Y entre las cosas que tienen omega 3 hay dos pescados, uno son las sardinas y otro es el salmón, que son muy buenos para el cerebro. Las sardinas yo creo que están infravaloradas. Creo que porque como a veces lo barato nos parece poco atractivo, ¿no? Pero en realidad las sardinas y el salmón son muy buenos a nivel cerebral por el omega que tienen. Luego, las verduras, además de ser antioxidantes, también nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Entonces, cuantos más soldaditos tengamos para hacer frente a los agentes patógenos que puedan pulular por ahí, pues mejor. Y ahí, como os hemos puesto, pues la oxidación es el principal mecanismo de envejecimiento cerebral. Como veis, pues todos son cosas que sabemos, pero que a veces nos olvidamos. La mejor dieta para el cerebro, demostrado de muchas maneras, la dieta mediterránea, o sea, la nuestra. Un bajo consumo de proteínas de origen animal, porque se generan una serie de radicales libres que favorecen el proceso de oxidación cerebral. Un alto consumo de grasas ricas en omega 3, lo tienen los pescados que os he comentado antes y también el aceite de oliva. Ojo, el aceite de oliva natural. Hay gente que dice, sí, yo hago una freiduría y uso aceite de oliva. Ya, pero el aceite de oliva pierde sus propiedades cuando lo freímos, ¿vale? Y luego, pues un abundante aporte de antioxidantes naturales. Y los tenemos, como hemos comentado antes, en lo que son frutas y verduras. Os hemos puesto ahí la famosa pirámide alimentaria, ¿vale? Y al lado un listado de los alimentos neurosaludables. Pues por ejemplo el salmón, las nueces, las verduras, las frutas del bosque, el té verde,
el aceite de oliva, el chocolate y el café, el agua, el pan integral, las frutas. Chocolate y café lo hemos puesto en negrita, porque siempre a modo de broma decimos que un poquito de chocolate está bien, 1 onza, pero una tableta no. Entonces, que nadie diga que en nuestras charlas decimos que hay que comer chocolate, porque hay mucha gente que se escuece. No, es que ellas contaron en la charla que teníamos que comer chocolate. Bueno, esto lo contamos a modo de anécdota porque al final se trata de que la gente se quede pues con las 4 cosas básicas que queremos, y a veces si usamos el humor, las metáforas, pues es más probable que luego se acuerden un poco de lo que has contado. Mientras Ona pasa la diapo, la idea es un poco que cuando planteemos las 7 claves juntas, que lo hagamos de manera muy sintética para causar un poquito, pues voy a intentar darle de curiosidad para que se enganchen en las otras charlas que se hablará con más profundidad. Vale, también habíamos dicho que no solo es importante lo que comemos, sino también la manera en la que lo comemos. Mirar, el estilo de vida mediterráneo, yo creo que más el de antes que el de ahora, ¿vale? Porque los estilos de vida han ido cambiando. Antiguamente yo recuerdo a mi abuela hacer la comida pues a fuego lento. Podía estar el caldo toda la mañana ahí a fuego lento. Ahora vamos nosotros y en media hora queremos tener el caldo. ¿Vale? Pues evidentemente no es igual el caldo que preparaban nuestras abuelas que el que preparamos nosotros en media hora. Además, el estilo de vida mediterráneo contemplaba el comer acompañados, o sea, la paella de los domingos tiene su sentido, era una reunión familiar en la que la gente se juntaba, nos contábamos cómo nos iban las cosas, nos reíamos. Eso parece que se está perdiendo un poco también. Y además el estilo de vida mediterráneo de antes evitaba el estrés, es decir, para comer yo recuerdo a veces haber estado 1 hora y media o 2, porque luego hacer la tertulia, porque ahora nos sentamos, comemos en media hora, igual en 20 minutos y nos vamos. Entonces, todo esto sería interesante que transmitiéramos a la gente la posibilidad de recuperarlo. Claro está que nuestro estilo de vida ha cambiado, pero entre no juntarnos nunca para comer o hacerlo una vez por semana, pues una vez por semana, más vale una que ninguna. Os lo comento porque es importante cuando lancemos estas ideas que introduzcamos también la parte esta de la sociabilización, que como ahora veremos es otra de las claves. Entonces, si podemos hacerlo también a través de la alimentación saludable, pues estamos trabajando 2 claves en una. Entonces es tan importante el qué como, cómo me lo como y cuánto como, ¿vale? Entonces el estilo de vida de las comidas en familia pues es tan saludable para el cerebro como el consumo de fruta o verdura. La socialización, pues lo hemos ido comentando a lo largo de todo el rato, ¿vale? El aislamiento social está demostrado que es una de las maneras más rápidas para desarrollar una demencia. Igual como, por ejemplo, también está demostrado que tienen más papeletas para tener una demencia las personas que tienen algún déficit sensorial. Por ejemplo, las personas que son sordas o que son invidentes tienen más papeletas. Luego también dependerá de lo que hagan, del estilo de vida que tengan durante toda su vida, pues que la probabilidad sea más alta o más baja como cualquiera de nosotros. Entonces, la interacción social es una de las vías principales de desarrollo de nuestro cerebro. Somos seres sociales. Es verdad que a lo largo de los años pues nos hemos hecho como muy individualistas, cada uno vamos a nuestra bola e incluso a veces algo tan sencillo como saludar por la calle se ha convertido casi en una excepción. Cualquier interacción social facilita el desarrollo de nuestro cerebro porque hace que se creen esas redes neuronales que comentaba Dolores al principio. Entonces, comunicarnos es un ejercicio moderadamente complejo y novedoso porque cada día hablamos de unas cosas, o sea, la novedad siempre está presente en nuestras conversaciones.
muchas veces cuando la gente acude y nos pregunta ¿y para rehabilitar y tal? Muchas veces vamos a lo básico, es decir, las cosas de la vida. Habla con la gente, queda con tus amigos a tomar un café, participa de las conversaciones cuando os sentáis a comer en casa. Es decir, el mero hecho de hablar, de comunicarnos, es un ejercicio súper importante para aumentar el número de conexiones neuronales. Y yo creo que ahora, pues por los estilos de vida que tenemos, está como infravalorado. La sociabilización, pues estimula la cognición, la memoria, promueve un estado de ánimo positivo. Esto ya os lo he contado, ¿no? El tema de la gente que tiene pérdidas auditivas. Y luego tenemos el sentimiento de soledad, que es uno de los sentimientos que más aparece en nuestras terapias, sobre todo en la gente que vive sola, o bien porque se ha separado, o bien porque es soltera y vive sola. Máxime cuando tienen un daño cerebral en la que la parte social se ve bastante afectada. Sí que hay estudios que demuestran que la soledad repercute negativamente. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo para intentar que las personas se relacionen. Yo hoy añadiría una cosa, Ana, que nos gusta añadir también, que es un poco la diferencia, que a veces utilizamos la diferencia entre estar solo y sentirse solo, que eso ocurre en muchas personas con daño cerebral, que están, y sobre todo también con personas mayores cuando envejecen, tienen a todos a su alrededor, pero realmente se sienten solos. Una cosa es decidir estar solo, ¿vale? Físicamente, y otra cosa es sentirte solo, que a pesar de estar rodeada tienes esa sensación de soledad, que nadie te apoya, te comprende. Esto lleva un desgaste brutal. Perdona, Ana. Sí, son aspectos, ideas que podéis anotar para luego un poco establecer conversaciones cuando hagáis la de esto más larga. Vale, pues lo que comentábamos, las relaciones sociales son uno de los factores más importantes para mantener la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo y retrasar en la medida de lo que se pueda las enfermedades neurodegenerativas o la aparición de otras enfermedades como puede ser un ictus. Está demostrado también que las personas más longevas del mundo viven rodeadas de su gente, de sus seres queridos, de sus amigos, de sus vecinos. Daros cuenta que el estilo de vida que llevamos ahora, como decía antes, es muy individualista. Antes la gente, por ejemplo, por aquí en los pueblos salía a tomar el fresco por las noches y era un punto de reunión, y en verano pues te veías a la gente en la calle charlando. Ahora vas por la calle y no ves a nadie. O antes la gente quedaba para ir a tomar café. Ahora hay mucha gente que va sola a tomar café. Entonces, aquí tenemos un plus de salud cerebral si en las actividades que hacemos incorporamos a otras personas. Entonces, bueno, eso, que es un ejercicio que no se puede suplir con la farmacología ni tampoco con hacer libros y libros de estimulación cognitiva. Y aquí hay una parte importante que hay que añadir: los efectos del COVID, ¿vale? De toda esta pandemia en el envejecimiento y en el desgaste de nuestra salud cerebral, ¿vale? Que es un otro dato que podéis introducir para manejar la situación y poner más cosas a la hora de trabajar esta clave. Vale, en cuanto a consejos que les podemos dar a las personas, pues que es importante quedar con otra gente, ¿vale? Yo cuando vamos a hacer charlas a los ayuntamientos o son charlas así más de carácter divulgativo, que viene gente y siempre digo, a ver, no os olvidéis de ese café que quedáis las amigas todas las mañanas, que luego os vais a pasear, lo que sea, el cafenet que no falte, ¿vale? Entonces, es una manera graciosa de que la gente recuerde estos conceptos, porque al final para nosotras pues acaba siendo algo muy habitual de lo que hablamos constantemente, pero si lo hacemos así de manera graciosa, pues siempre hay alguien que luego de estas cosas se acuerda. Hablar todos los días con otras personas, puede ser presencialmente. Si no es posible, pues por lo menos llamar a alguien por teléfono o por internet, como sea, pero estar en contacto con gente, no aislarnos. Y luego compartir tiempo con nuestra gente. Nuestra gente puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos
o la chica de la panadería a la que voy todos los días a comprar el pan. Y luego la última clave es el plan vital, es decir, todos tenemos necesidad en algún momento de nuestra vida de saber hacia dónde vamos, porque vivimos tan en automático que a veces no nos paramos a pensar qué queremos de esta vida o qué es importante para nosotros. Entonces, el plan vital sería un poco qué planes de futuro tengo, y eso respondería un poco a la pregunta ¿para qué vivir? O sea, ¿cuál es mi objetivo, mi motor? ¿Qué es lo que hace que yo cada mañana me levante y diga, oye, ¿merece la pena vivir? Esto a veces se pierde. La gente, cuando le preguntas qué te motiva, qué hace que te levantes cada mañana y decidas continuar viviendo, a veces la gente no lo sabe. Me levanto porque me tengo que levantar y ya está. Entonces, es muy importante, por ejemplo, a nivel terapéutico, saber cuáles son sus motores, porque eso nos va a servir de agarre para poder hacer frente a las situaciones, no tanto cuando las cosas nos van bien, sino cuando las cosas a veces se tuercen. Dentro del plan vital, pues eso, el propósito de la vida, ¿no? Es decir, tener un propósito, un para qué vivir, es un factor protector de la salud cerebral. A veces no es tanto preguntarnos por qué me ha pasado esto o por qué vivo, sino para qué vivo. Vale. ¿Qué significa tener un propósito en la vida? Pues tener un motivo, algo que hace que esa persona haga conductas para conseguir ese objetivo. Las personas que tienen un alto propósito de vida o un sentido de la vida se caracterizan porque saben dónde están y tienen la percepción de que disponen de recursos de resistencia para poderlos utilizar cuando hagan falta según el entorno en el que vivan. Las personas que tienen un propósito de vida son más eficientes a la hora de regular incluso los procesos fisiológicos asociados al estrés y disponen de mayor número de mecanismos de resiliencia compensatorios en el cerebro ante una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, o neurológica. ¿Para qué? Para seguir funcionando mejor. Es decir, el tener un propósito de vida es un factor que promueve la resiliencia a nivel cerebral. Entonces, mirar lo importante que es saber para qué, cuál es mi plan de vida, qué es lo que yo quiero conseguir aquí y ahora. Para ello, hay que averiguar qué le motiva a una persona, es decir, qué le mantiene en marcha. Para unos serán sus hijos o sus nietos, para otros será el trabajo que hace, para otros será participar en una actividad de voluntariado, regalando su tiempo a los demás, para otros será la fe, es decir, el sentido de la vida me lo puede dar la fe que tengo en algo o en alguien. Para cada persona, pues ese sentimiento, ¿no?, de mantenerse en marcha está sujetado a unas claves o a otras. Lo que sí que es importante es que la gente reflexione sobre eso. Este motivo puede ser cambiante a lo largo de la vida, es decir, a lo mejor para mí ahora es importante una cosa y dentro de 10 años es importante otra. O sea, va cambiando. Y a veces no es solo una razón centrada en mí misma, sino también que tiene cierta trascendencia e implica a otras personas. Por ejemplo, hay mucha gente que se plantea hacer voluntariado. ¿Por qué? Porque es algo que me beneficia a mí, pero también siento que estoy haciendo algo por los demás. Eso ya es un propósito mayor. Cuando nuestro objetivo implica a otras personas, el beneficio también es para otras personas, tiene un sentido de trascendencia. Ya no solo me afecta a mí, sino que también es participar de un bien mayor. Y eso también es algo que nos hace sentir muy bien. ¿Vale? Un poco, en líneas generales, aquí los consejos serían intentar indagar qué es lo que motiva a la persona y apoyarles en esos objetivos.
Entonces, una vez vistas las 7 claves, que como ha dicho Dolores, nos hemos entretenido un poquito más, pues para que veáis un poco cómo podría ser la dinámica, pasaríamos a la dinámica 2. Es decir, la dinámica 1 nos habíamos planteado una serie de preguntas, ¿vale? ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo? Etcétera. Y ahora en la dinámica 2 podemos hacer 2 cosas. Una, retomar aquellas preguntas que habíamos hecho en la dinámica 1 y volverlas a plantear, a ver si las personas asistentes al taller han cambiado sus respuestas. Otra cosa, que es la que os proponemos aquí para que veáis varios modelos a la hora de hacerlo, es otras preguntas, es decir, ¿qué has aprendido? Y nosotros nos hemos planteado cosas como, por ejemplo, ¿por qué es importante cuidar nuestra salud cerebral? ¿Es cuestión de genética o es cuestión de ambiente? ¿O de las dos? ¿Es posible prevenir las enfermedades neurológicas? ¿Qué claves han demostrado la ciencia que son eficaces para cuidar nuestro cerebro? ¿Puedes enumerar 3 alimentos neurosaludables? ¿Aporta algo a nuestra salud cerebral el hecho de viajar, aprender habilidades nuevas, relacionarnos con otras personas, descansar bien, etcétera? Es decir, también podemos hacer las dos cosas, retomar las preguntas del principio y añadir algunas más, porque como hemos dado mucho contenido, podéis ir también un poquito más a la parte práctica a ver de con qué cosas se han quedado, ¿vale? Esta sería la dinámica 2. Y luego la dinámica 3, ¿vale? La dinámica 3 sería, vale, nosotros explicamos en la parte de metodología que como hay una parte que depende del estilo de vida, ahora con esta dinámica queremos saber qué facilita que la persona incluya esas pautas o esos consejos que hemos dado a lo largo de la charla y qué le impide, es decir, qué factores muestra como barrera y qué factores le podrían ayudar a llevar a cabo estas claves. Y aquí nos hemos inventado unas cuantas cosas que suelen decir. ¿Qué dificultades te impiden llevar a cabo estas claves? Pues mira, por ejemplo, alguien nos podría decir, pues no sabía lo importante que eran, o soy poco constante, lo hago 2 días y luego ya no lo hago, no tengo tiempo, no sabía que era cuestión de hábitos, yo pensaba que era así y que eso no se podía cambiar, etcétera. ¿Qué factores tenemos a favor? ¿Qué te puede ayudar a llevar a cabo estas claves? Pues, por ejemplo, que ahora sé lo importante que es y sé lo que puedo ir haciendo para mejorarlo. Saber que dependen de mí, o sea, que no es una cuestión azarosa, sino que yo puedo hacer cosas para mejorar eso. Los consejos prácticos que nos habéis dado, o saber que hay cosas que son sencillas y algunas ya las estoy haciendo. Es decir, aquí identificaríamos cuáles son las cosas que apoyan que hagan eso y cuáles son las cosas que dificultan que lo hagan. Y tendremos que ayudarles a desbloquear la parte de los factores barrera. ¿Cómo? Pues dándoles ideas de cómo hacerlo o viendo si a lo mejor es que son también demasiado exigentes consigo mismos y entonces o lo hago todo o no hago nada. O sea, o voy al gimnasio 3 días a la semana o no voy ninguno. Entonces, bueno, pues entre ir 3 días o ninguno, pues puedes ir 1, por ejemplo, para empezar, ¿vale? De esta parte también pensamos que va a determinar el éxito en la aplicación de esa clave o no. El mero conocimiento no cambia las actitudes, hay que ponerse manos a la obra, ¿vale? Por ello un poquito planteamos, a ver, ¿qué estamos dispuestos a hacer? A ver, de todo esto que hemos visto, ¿en qué estáis dispuestos a empezar? ¿No? Presionamos un poquito. Yo normalmente, ellos nos pueden decir, yo ahí sí que cambiaría, ahora viéndolo con Ana, yo sí que cambiaría, yo pondría una diapo y ellos que nos dijeran, ¿no? Recogemos, un poco establecemos pues esto, lo otro, tal. Yo digo, pues mira, y aquí habría, vale, no tanto como comprometo, pero sí que os voy a prescribir algo que me gustaría que hicierais, ¿vale? Al menos tenerlo presente, como acudir a citas médicas programadas, ¿vale? Esto igual que Ana lo ha convertido como compromisos, pero yo a lo mejor aquí podríamos hacerlo con lo que se han comprometido o establecer nosotros como una prescripción, ¿no?
de salud Lo que cerebral. pasa es que siempre será más probable que adquieran el compromiso si sale de ellos, que Sí. si se lo decimos Por eso, nosotros. la actividad un poco planteada, ¿vale? Y después sí que plantear, mira, a partir de toda la información que nos habéis estado dando, vamos a establecer como una prescripción entre todos. Hay que acudir a citas médicas programadas, hay que aumentar el consumo de pescado y verduras, reducir el consumo de bollería industrial, salir a caminar 3 veces a la semana, ir al supermercado andando, etcétera, ¿vale? Es decir, a partir de lo que ellos nos han dicho, nosotros podemos, que ya lo llevaríamos preparado, prescribir una pauta, ¿no?, de salud cerebral entre todos, ¿vale? Aunque yo ya la lleve preparada o en ese momento introducimos. Y nada, y para finalizar, una vez prescrita, esperemos que las llevéis a cabo, etcétera, pero para nosotros sí que es importante que nos quede claro, les decimos, a ver, ¿qué 3 ideas se os quedan de aquí? Que nos las digan. Y si no es, mirad, acordaros, es posible modificar nuestro cerebro, ¿vale? Tanto a nivel funcional como estructural. Hoy, después de haber salido de aquí, vuestro cerebro es distinto a cómo ha entrado, ¿vale? Acordaros, y depende de nosotros, depende de lo que hagamos, de lo que vivamos, de lo que sintamos, etc. Algunos estilos de vida y hábitos pueden contribuir a proteger nuestro cerebro frente al envejecimiento y a desarrollar enfermedades, ¿vale? Y sobre todo, si aparecen, a poderlas combatir de mejor manera. Y recuerda la importancia de los principios neurosaludables. Es importante que los incluyamos en nuestro estilo de vida. Por favor, cuidemos nuestro cerebro, está en nuestras manos. Además, recordemos que cuanto más en forma mantengamos nuestro cerebro a lo largo de la vida, más capacidades tendrá, como hemos dicho, de ayudar a combatir los riesgos, ¿vale? De ayudar a combatir la vejez. No hay que esperar a cuidar nuestro cerebro a tener 50 o 60 años. Cuando antes empecemos, mejor, ¿vale? El objetivo es reducir o compensar el daño. Perdonadme, el objetivo no es reducir o compensar los daños, sino prevenir y promover hábitos saludables. En fin, como decía Santiago Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser el propio escultor de su propio cerebro. ¿Vale? Y muchas gracias, ahí ya dejamos debatir. Vale, y ahora vamos a dejar de compartir pantalla, a ver que os veamos las caras. Yo me voy que porque tengo no. Ana. A ver. Vale, pues este sería un poco el modelo genérico, ¿vale? Luego a partir de aquí entendemos que cada profesional se lo adaptará un poco a su estilo, pondrá sus ejemplos, sus metáforas, dependiendo también de la población a la que vaya destinada, pues puedes usar unos ejemplos u otros para empatizar un poco más, ¿vale? Así que nada, estamos abiertas a que nos digáis lo que pensáis, si tenéis alguna sugerencia, si lo que queráis, vamos, os escuchamos. Ábrete el micro. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Jano. Yo os quería preguntar a qué público vais a enfocar desde las distintas asociaciones estas charlas, tanto la genérica como la específica de ejercicio físico. Vale, la propuesta es que vaya a todos los públicos. Primero, a personas con daño cerebral. Yo cuando nosotros las lanzamos a todos, ¿vale? Eso no significa que si va dirigida más a personas con daño cerebral, pues adapto un poquito, pero a familias y a la sociedad en general. Esta charla va orientada a todos. Eso no significa que depende de cómo yo perciba mi público, voy adaptando, ¿vale? El contenido. Imaginaros que lo hemos hecho largo, lo hemos hecho un poco más de eso, pero yo adapto fácilmente a, incluso a veces la podemos dar a 16 años, ¿me entendéis? Que está previsto también, la vamos adaptando a todos los públicos, Jano. Te lo comentaba porque nosotros inicialmente lo vamos a plantear a personas que atendemos aquí en los centros y a familiares. Lo vamos a hacer también a socios, pero ya por experiencia te digo que socios cuanto menos se conectarán. Nosotros lo lanzamos, por ejemplo, a través de los ayuntamientos, ¿vale? A la población en general. Sí, te lo comentaba porque, claro,
no sé cuál es el perfil de personas con DCA que atendéis, pero el nuestro no va a seguir una charla, o sea, vamos, en ningún sentido. La Ni puedes hacer a trocitos, no es preciso que lo hagas todo del tirón, por eso que luego cada uno que lo adapte. Tú puedes coger estas claves e irlas trabajando en varias sesiones y hacerte como un pequeño programa de psicoeducación, No, eso es lo Es que previsto. eso- Está, Sí, pero pero esta charla, lo Jano, veis tú la puedes... realista porque ya te digo, un porcentaje alto de personas que atendemos, si se lo doy, o sea, se lo dé como se lo dé, luego no sé cuánto van a retener. Bueno, Quiero decir, pero sí que es cierto que esta charla es extensa. Tú la puedes sí, simplificar Claro, a nivel lo brutal, que quieras. ¿vale? por eso lo decía, porque por no ejemplo, veo a las que personas de un deba centro durar de más de día, 20 minutos. ellos sí que puedes plantearle, por ejemplo, qué es el cerebro y de la forma que hemos dinámica y tal. Que a ver, ¿qué haces por nutrición? Que al final se quede cada clave un concepto básico. ¿Qué va? Que hemos puesto aquí mucha información, pero la podemos adaptar de la forma... Yo se la explico a mis hijos. El otro día íbamos conduciendo y le decía, Ana, pregúntales, ¿cuál es el órgano más importante? Este, ¿qué tengo que comer? Verdura y fruta, luego no hacen nada. Pero bueno, da igual, que lo podemos adaptar, ¿me entendéis? Y Sí, ese sobre es el todo lo objetivo. planteaba no por el día a día, sino por la charla en sí, que como taller la veo interesante, pero la veo interesante por lo que has dicho, para impartirla en un cole, muy bien. Con gente que te llega de un ayuntamiento, genial, con familias, Sí, nosotros la bien, Pero es impartimos que con mira, familias, ¿eh? Jano, pero con usuarios, usuarias lo pero veo Yo mira, también el impartimos. objetivo al final de estos talleres tiene que ser llegar a la sociedad. Si lo que queremos hacer es prevención, tendremos que llegar a la gente de la calle, no solo a la gente que atendemos, que también, y a sus familias, sino a cualquier persona de la calle, porque si estamos abogando la idea de que cuanto antes intervengamos mejor y estamos haciendo énfasis en lo importante que es que cuidemos nuestro cerebro cuanto antes mejor, sí que es interesante que a lo mejor eso es otra fase, ¿vale? Pero que lleguemos a la gente de la calle, porque el objetivo es la prevención de posibles enfermedades. Sí, nosotros en esta ocasión lo veo difícil, porque No. el margen de difusión tampoco está siendo, no es demasiado largo, entonces ya te digo. De todas formas, lo podemos lanzar a entidades con las que normalmente colaboramos, pero bueno. Mirad, Jano, tota pedra, como dicen los abuelos, tota pedra fa pared. Y lo importante es lanzar y hacer. Y lo importante es, yo pienso que nadie sabe más que nosotros como profesionales del daño para llegar a nuestro colectivo del daño. Esta charla tú la puedes adaptar, ¿vale? A eso me refería, A cualquier persona. que tenemos libertad para adaptarla, ¿no? Según Yo veamos. pienso que sí, que somos un equipo, somos los que más conocemos de daño en el colectivo y somos los que más capacidad tenemos para adaptar esto al daño, de verdad, con imágenes, con infografías, con todo. Ahí depende de la habilidad, la estrategia y los conocimientos de cada profesional, ¿sabes? El tiempo. Y el tiempo, pero Del bueno. tiempo, sí. Di, Hola. Perdona, Amalia. Amalia. Dos cosas. Una, por empezar por lo último, Jano. Nosotros participamos, me refiero a nosotros, un grupo de personas con daño cerebral de nuestro centro participó en unos talleres que organiza Salud Pública que se llaman Paciente Activo, ¿vale? Sí, lo Que no son solo de salud cerebral, son de otros aspectos, pero coinciden en un 70% con lo que son los determinantes de salud cerebral y tal. Y los pusimos en práctica con ellos y la verdad es que funcionaron muy bien. Funcionaron tan bien que uno de nuestros usuarios más cómicos dijo algo así como: a mí me fue un desgraciado, porque ahora se medía las calorías que ingería cuando se tomaba la tarta que más le gustaba de su mujer, ¿vale? Y disfrutaron, porque hay muchas praxis que podríamos desarrollar, ir un poco más allá de la charla y cómo poner en práctica el plan vital diariamente, por ejemplo, ¿no? Ejercicios en Pacient Actiu que saben cómo hacerlo, y es un programa desarrollado por la Universidad de Stanford que compró la Consellería de Sanidad. Una de las cosas que creo que deberíamos hacer como federación, a ver cuándo, sería hablar con la Consejería de Sanidad y proponerle un módulo sobre salud cerebral en esos cursos de Pacient Actiu, que los podemos dar cualquier profesional de nuestras entidades junto con alguna persona usuaria de nuestras entidades, ¿sabéis? Es otra cosa más que se podría hacer, ¿vale?
Y la segunda cosa que quería decir era que cuando acabemos, conectemos las cámaras todos y todas para hacernos una foto. Porque luego viene el rollito de la justificación. ¿Vale? Pues ya, ¿no? Conectem. ¿Vale? Sí. ¿Quién hace la foto? ¿Quién hace la foto? Amalia, ¿tú? Pues espera, voy a buscar la cámara del móvil. ¿O Katy? Yo lo puedo Katy- hacer si queréis, hago captura de Katy dice, pantalla y pues ya está. Pues que la haga Oye, Katy. esperar, falta la Arabela, ¿no? Ah, no, ya están ahí. Sí. Ya están. También de la CEA también falta alguien, no sé quién está ahí conectado, pero tampoco tiene cámara. Ah, no lo sé. Falta alguna asociación, ¿no? Falta Benicarló o no. Sí que estaba. Ah, no, sí es que estaba José, ¿verdad? Estaba José por ahí. Ya está. ¿Sonreímos todos y todas? O sea, mucha salud a todas y a todos. Nosotras sin máscara. Vale. Yo Yo diría que ya está hecha. Que se la ponga una Voy a vez. comprobar, pero creo que ya Si está. no nos denunciarán. Haz otra, por si acaso. Hago otra. 1, 2 y 3. Vale. Ya Haremos está. un concurso de ver quién Vale. tiene la mejor Mira, sonrisa. ahora os pasaremos la presentación, ¿vale? Abajo de la presentación hay anotaciones, ¿vale? Algunas con sentido, pero que nosotras nos vamos haciendo a la hora de, como yo hoy que no me lo había mirado, iba viendo la parte de abajo a ver qué ponía, ¿vale? Entonces la dejamos ahí, quien quiera complementarla más, que la complemente, incluso si Jano, desde vuestra asociación o de otra, hace una síntesis y la hace más visual y tal, para adaptarla a colectivos con menor, pues perfecto y la compartimos, ¿vale? Sí que es cierto que esta presentación para un colectivo de centro de día, pues con déficits cognitivos a nivel moderado grave, pues no, pero para moderados leves sí, y lo adaptamos aún así. Perdona, Dolores, una de las cosas que se hacen en Pasión Activo es la parte teórica es muy, muy breve y la parte práctica es todo el tiempo. ¿sabes? Correcto, por ¿Vale? eso. Vamos ¿vale? a elaborar un menú o qué comimos ayer, qué Correcto, opinamos, ¿sabes? ¿vale? Ese tipo de cosas. Yo un poco lo que hemos... Esto es lo que yo creo que debería ser nuestro futuro trabajo en común, buscar fórmulas para digerir todo eso de una manera como está diciendo Jano. ¿Vale? Claro, sí que es importante que al menos toda la base teórica la tengamos nosotros aquí escrita para que luego eso te permite idear mucho más lo que quieres transmitir. ¿Vale? Os la pasamos y adelante, ¿vale? Venga. Gracias. Vale. Gracias, chicas. Muchas gracias. Adeu, qué rolleras somos, ¿eh? Rolleras somos, nos dejáis de ver, ¿eh? Oye, por cierto, día 18 en lugar de 15, Jano, ¿va bien a todos la física? Sí. Vale, pues la aplazamos, os lo mandaré en un WhatsApp para recordar, en lugar del 15, el 18, que es lunes, la misma hora. ¿Os parece Misma bien? hora. Perfecto, Muchas genial. gracias por la flexibilidad. No, que va, ¿vale? Ya Vale. nos lo cobraremos, Jano, no te preocupes. Es broma. Hasta luego. Hasta luego. Luego.